Buenas noches. Hoy vamos a iniciar con el primer tema del segundo corte que trata sobre compuertas lógicas y álgebra de Boole. Eh, el contenido de este tema está relacionado con lo que la definición de puertas lógicas o compuertas lógicas. Vamos a conocer algunas de las funciones de las compuertas o puertas lógicas más comunes, que son la compuerta AND, OR, NOT, NAND, NOR, SOR y SNOR. Y por último, vamos a ver la realización de una función lógica con compuertas lógicas o con compuertas lógicas. Se puede decir que una puerta lógica son circuitos electrónicos que realizan las funciones básicas del álgebra de Boole. Y cada puerta lógica tiene un símbolo. Recuerden que para el primer corte nos enfocamos en conocer algunos teoremas del álgebra de Boole y también lo que es la tabla de la verdad. Como recordarán, en una tabla de la verdad se expresan tanto las entradas como las salidas de una determinada función. Dependiendo el valor de la función, se puede obtener de las salidas, ya sea en forma de más términos o de min términos. Y también debemos recordar que el número de entradas va a definir el número de posibles combinaciones que va a tener esa tabla de la verdad. Por ejemplo, una tabla de la verdad con dos entradas, como en este caso A y B, va a tener 2 a la n posibles combinaciones, es decir, 2 a la 2 serían 4 posibles combinaciones. En este caso, comenzamos desde cero hasta 3. Fíjense que esto está representado en un formato, un sistema de numeración binario. En el caso de una, eh, una tabla de la verdad como la que presentamos aquí, que tiene tres entradas, 2 a la 3 daría 8 posibles combinaciones de entradas que van en este caso desde cero hasta 7 en formato binario. Y de la misma forma, para una tabla de la verdad que posea 4 entradas, esas 4 entradas, 2 a la 4 da 16 posibles combinaciones que van desde cero hasta uno, todas expresadas en un sistema de numeración binaria. Ahora bien, como les dije, pues determinamos la función, en la salida obtenemos la función, ya sea en forma de min términos o más términos. Fíjense que aquí esto también, después que obtenemos la función, nosotros podemos representarla, tanto las entradas como esa función, por medio de una compuerta o de varias compuertas. En este caso tenemos dos entradas que aquí no estamos identificando ninguna compuerta, pero sí alguna operación lógica, como puede ser suma y la multiplicación. Y ese resultado va a dar y esa operación lógica entre A y B va a dar como resultado una función X. Ahora bien, la compuerta lógica OR realiza la operación lógica de más, es la suma. Entonces, fíjense que la simbología para representar una compuerta OR es la siguiente. Esta forma. Ahora bien, aquí tenemos una compuerta OR de dos entradas que va a tener una salida. Fíjese que estas dos entradas yo las puedo representar en una tabla de la verdad que va desde cero hasta el valor binario 3. Y dependiendo de los que se quiera con eso, en ese caso, la salida va a ser uno siempre y cuando una de las dos entradas sea 1. Entonces, la puerta lógica OR está representando la suma de las variables de entrada A y B. Deben de recordar que va a ser uno la salida siempre y cuando sea uno, por lo menos una de sus entradas. En este caso tenemos también una compuerta OR, pero en este caso de 3 entradas. Va a generar una tabla de la verdad de 8 posibles combinaciones, desde la cero hasta el 7. Y la salida X, que es la suma, la operación lógica A más B más C, va a ser uno siempre y cuando una de las entradas sea igual a 1.
Y este es el resultado. No copié dos veces la misma. Ok. En la operación lógica AND o con la compuerta AND se realiza la operación lógica de multiplicación. La compuerta AND se representa mediante este símbolo. Aquí tenemos dos casos, una compuerta AND de 3 entradas y una compuerta AND de 2 entradas. En el caso de la compuerta AND de 3 entradas, ella va a generar, si son 3 entradas, 8 posibles combinaciones. De esas posibles combinaciones, la salida solo va a ser 1 cuando las 3 entradas sean iguales a 1. El resto de las salidas para cada una de las entradas, combinaciones de entradas, va a ser 0. Fíjense que aquí la salida eh, en forma de función va a ser igual al producto de A por B por C. En el caso de la compuerta lógica AND de 2 entradas, esta, al ser de 2 entradas, va a generar una tabla de la verdad de 4 posibles combinaciones que van del 0 hasta el 3. Y la salida, que en este caso sería el producto de A por B, va a ser igual a 1 siempre y cuando las 2 entradas sean iguales a 1. Eh, tenemos el caso de la función de la compuerta lógica NOT, que esta también es llamada la puerta lógica inversor. Fíjense que aquí tenemos una entrada A, tiene una variable en la entrada, y al tener una variable de entrada solamente tiene dos posibles combinaciones, que son 0 y 1. En este caso, cuando la entrada sea igual a 0, él la invierte, recuerden que este es el complemento de la entrada, entonces va a ser 1. En el caso de que la entrada sea 1, el complemento de esta entrada va a ser igual a 0. Eso también se llama inversor. La puerta lógica NAND posee una compuerta AND y un inversor, ¿no? Una compuerta AND y un inversor. Fíjense que la compuerta NAND generalmente se representa con la simbología de una compuerta AND y al final de ellas, ¿no? Aparece un punto, un círculo, que significa la negación. Fíjense que aquí tenemos una compuerta NAND de 2 entradas, A y B, que va a generar 4 posibles combinaciones de 0 hasta 1, y las salidas, ¿no? A por B negado va a ser 1 siempre y cuando alguna de sus entradas sea 0, pues. Otra forma de verlo es, aquí tenemos las entradas A y B. Al pasar por la compuerta A, obtenemos A por B, y al pasar por el inversor o la compuerta NOT, se invierte el complemento. Y de allí es que se obtiene esta tabla de la verdad para la compuerta NAND. En la puerta lógica NOR, eh, tenemos una compuerta OR y después una compuerta NOT. Eh, la forma de expresarlo es así: la compuerta OR y al final un círculo. Entonces aquí generamos también una tabla de la verdad eh, con 2 entradas, genera 4 combinaciones que van desde el 0 hasta el 3. Entonces, al pasar por las 2 entradas A y B, al pasar por la compuerta OR, realizan la suma de A más B. Y luego, al pasar por la compuerta NOT, el complemento es el complemento de A más B. Fíjense que la tabla de la verdad o el resultado de esa compuerta NOR es igual a 1 siempre y cuando las 2 entradas sean iguales a 0. El resto de las combinaciones de entrada
va a ser igual a cero. Ahora, hay dos compuertas que son la SOR y la SNOR, que se simbolizan, la primera se simboliza de esta forma, es una compuerta SOR de dos entradas y en ellas la salida de esa compuerta SOR va a ser igual a uno cuando al menos una de las entradas sea igual a uno. En el caso de la compuerta SNOR o NOR exclusiva, eh, la salida va a ser igual a uno siempre y cuando los dos valores de entrada tengan el mismo valor, es decir, o 0 o 1. Fíjense que la diferencia entre las dos es que en el caso de la SNOR o NOR exclusiva aparece el círculo que está indicando que se niega. Tenemos un inversor, como si tuviéramos un inversor aquí en la salida de la compuerta SOR. Ahora bien, ¿qué es lo importante de todo esto? Habiendo visto las compuertas lógicas básicas y habiendo visto también el álgebra de Boole, qué relación existe entre ellas? Eh, en el primer corte vimos, además del álgebra de Boole, cómo simplificar algunas funciones utilizando esos teoremas. Entonces, teniendo ya la función simplificada, ¿no? Nosotros podemos eh, conformar un circuito lógico considerando la expresión nos, la expresión que debamos que nos faciliten. En este caso tenemos una función ABC de tres variables que es igual a A más B negado por C. Fíjense que esta expresión está en forma de min términos. Tenemos tres variables, serían tres entradas, que en este caso serían A, B y C. Aquí vemos claramente que tenemos un producto de una variable B negada por C. En este caso estaríamos trabajando con una compuerta AND, ¿no? Una compuerta AND. Fíjese que la entrada B pasa por el inversor y aquí tendríamos a la entrada de la compuerta AND B negado. B negado por C es el resultado aquí en la salida. Y tenemos luego este producto, lo vamos a sumar, o se suma con la variable A. Y en este caso estaríamos aplicando o utilizando una compuerta OR, ¿no? Entonces, de esta forma, hemos implementado en forma de circuitos lógicos, por decirlo así, esta expresión que anteriormente pudimos haber simplificado. Otra forma es eh, de realizar una función lógica con puertas lógicas es, dados los siguientes circuitos lógicos, podemos determinar la función de salida. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos. En el primer ejemplo, tenemos dos entradas que al pasar por la compuerta AND va a ser el producto de A por B. Luego, esa salida de la compuerta AND va a ser la entrada de una compuerta OR, que está acompañada por una entrada C. El resultado de estas dos entradas, por decirlo así, en la compuerta OR resulta en la suma del producto de A por B más C. En este caso tenemos como la versión contraria al ejercicio anterior. Aquí tenemos dos variables A y B de entrada que van a pasar por una compuerta OR y ya sabemos que en esa compuerta OR se realiza la operación lógica de suma entre esas dos entradas. Esta salida va a ser la entrada ahora, es la redundancia, de una compuerta AND y esa compuerta AND tiene otra entrada llamada C. Cuando determinamos en esta función lógica AND, ya sabemos que es el producto, pero ¿el producto de quién? De la entrada C por el producto de A más B.
Aquí tenemos un circuito un poco más complejo en donde nos están pidiendo, dado el siguiente circuito lógico, determinar la función de salida. Entonces, fíjense que aquí tendríamos cuatro variables de entrada que interactúan de formas diferentes, por decirlo así. Aquí vemos que A, la variable de entrada A, pasa por el inversor y aquí tenemos A negado. Este A negado, esta entrada A negado, más la entrada B, más la entrada C, digamos que forman parte de la compuerta AND, y ya sabemos que la compuerta AND va a ser el producto de cada una de esas entradas. Fíjense que aquí tenemos A negado, B y C. Ahora, esta salida va a ser la entrada de una compuerta AND. Lo dejamos hasta allí. Ahora nos regresamos al inicio y tenemos que la variable A también va a ir a una compuerta OR. Y esa compuerta OR va a tener como otra entrada a la variable D, a la entrada D. Entonces, con la operación OR tenemos una suma de A más D. Esta salida pasa por un inversor y el inversor complementa toda esa suma, pues tanto de A como D y el producto. Entonces, esta entrada, esta compuerta A va a multiplicar tanto A más D negado por el producto de A negado por B por C, que es lo que se obtiene aquí. Ahora, otra forma de trabajar con puertas lógicas y tabla de la verdad es que dado un circuito, se pueden obtener su tabla de verdad. Por ejemplo, aquí podemos visualizar que este circuito tiene tres entradas. Esas tres entradas generan ocho posibles combinaciones que van desde el 0 hasta el 1, hasta el 7. Y bueno, entonces fíjense que aquí en esta tabla no solamente se representa la salida final, que en este caso sería X, sino que también se van representando las salidas intermedias para mayor facilidad. Entonces, fíjense que ahora yo también voy a trabajar con los valores lógicos ceros y 1. Por ejemplo, la variable A, si vale 0, al pasar por el inversor, ahora yo voy a tener un valor de 1, un 1 lógico. Ahora, si yo tengo B 0, aquí yo voy a tener 0, entonces la salida B va a ser igual a 0, porque 0 por 1 me va a dar igual a 0. Aquí. Ahora aquí tenemos 0. En la entrada, en la compuerta AND, si tenemos 0, 0, aquí obtenemos 0, que sería B y C. Y después 0 más 0 me da una salida igual a 0. Fíjense que vuelvo y repito que estamos trabajando ya con los valores lógicos al mismo tiempo. Es decir, aquí yo voy a trabajar primero con esta combinación 0, 0, 0, 0, 0, 0. Después voy con la combinación 0, 0, 1 y voy obteniendo resultados parciales hasta que obtengo el valor total, hasta que se obtiene el valor total de la función. Bueno, eso es todo por ahora. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Bueno, entonces si no hay dudas, nos vemos en el próximo encuentro. Feliz noche.